Muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar nos corresponde a la parte de la aplicación de los campos electromagnéticos, la aplicación de lo que es un electroimán. Entonces vamos a hablar de los relés, cómo se conectan, cómo están configurados, cómo es su configuración. Mi nombre es Leider Gaitán Laguna, profesor de electricidad electrónica. Bienvenidos. Entonces, bienvenidos para el día de hoy. Entonces, vamos a hablar del relé. El objetivo de él es analizar el funcionamiento del relé, como ya les decía, los tipos de relé, cuántas tecnologías hay, cómo es su funcionamiento y todo lo que le compete a este instrumento que es tan esencial en la parte de control eléctrico y de control electrónico. Entonces el relé básicamente es un interruptor o un conmutador que está accionado por un electroimán. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando al electroimán, a la bobina, como nosotros podemos ver allá al fondo hay una bobina de color rojo, vemos que salen dos punticos, esa bobina cuando es excitada, ¿qué quiere decir? Cuando yo le aplico voltaje, entonces en el alrededor de ella se forma un campo electromagnético, como ya lo hemos visto, las líneas de campo magnético, y lo que hace es atraer o repeler un objeto electromagnético. Este tipo, por ejemplo, de relé que nosotros estamos viendo aquí es un relé tipo mecánico. Ya más adelante les voy a decir cómo es el funcionamiento. Bueno, aquí entonces tenemos lo que es un relé en esta parte, acá, y son las partes fundamentales de un relé. Este es un relé básico. Entonces, ¿qué tenemos acá, muchachos? En estas tres puntas, esta punta y esta punta, tenemos los tres conectores. Ellos van a tener dos conectores, o sea, dos conectores, este que está acá y este conector que está acá, son los conectores estáticos y este que está aquí en la mitad es el conector móvil. Si podemos mirar aquí arriba, en esta parte acá, vemos que cuando este electroimán se excita, porque aquí mire que le entra un voltaje, aquí yo en estas dos puntas le aplico un voltaje que son los terminales de la bobina, principio y final. Entonces alrededor de esto se va a crear un campo electromagnético y entonces ese campo electromagnético me va a llegar aquí a este punto que es el núcleo, va a excitar ese núcleo con líneas de campo y va a tener que este material que está acá, este material que está acá, que es ferromagnético, pues entonces va, por acción de un resorte también que tiene ahí, pues va a hacer mover este conector móvil hacia los dos extremos. Entonces, aquí en esta parte que nosotros podemos apreciar, acá en esta parte, entre este y este, vamos a tener entonces dos contactos, los contactos normalmente abiertos y los contactos normalmente cerrados. Cuando yo le aplico acá, en esta parte, un voltaje a esta bobina, decimos que es la parte de control, porque aquí entran voltajes y corrientes muy pequeñitas, porque esta bobina pues es pequeña. En cambio, aquí en esta parte donde nosotros estamos, aquí yo por aquí puede entrar el voltaje y por aquí sale, ya puedo yo conectar lo que son las potencias eléctricas o las potencias que nosotros estamos trabajando como un bombillo, un motor, un horno, bueno, cualquier ventiladores, cualquier aplicación que nosotros podamos dar. Entonces ese básicamente es el funcionamiento del relevo. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? Simplemente aquí lo que tenemos es cómo se conecta realmente un relevo. Entonces, a este lado yo lo que tengo aquí arriba, lo que tengo es una pila que me va a energizar las bobinas. Estas bobinas pueden trabajar con corriente directa o pueden trabajar a corriente alterna. Entonces, por eso aquí en este lado tenemos lo que es la pila. Aquí encima de mí está un pulsador. En este caso es un pulsador normalmente abierto y cuando pulso pues cierra el circuito y me va a excitar la bobina que está ahí de color rojo. Entonces, como podemos ver, cada que yo pulso pasa una corriente y en la parte de arriba se crea un campo electromagnético que va a excitar ese martillo y lo hace mover. Simplemente ese es el trabajo de un relevo electromecánico y esa es la forma como se debe conectar. ¿Qué pasa? Que ese pulsador que nosotros tenemos aquí arriba, este pulsador, simplemente yo lo puedo hacer en forma temporizada,
lo puedo hacer en forma manual o lo puedo hacer por medio de elementos como llames en PLC, llames en Arduinos, llames en otro elemento de control, los timers, también yo puedo utilizarlos con los pirómetros que se utilizan mucho como para los tiempos de los hilos cuando estoy midiendo temperatura. Bueno, usos que nosotros vamos a ir mirando cada medida que va pasando el curso. ¿Qué tenemos aquí? Aquí simplemente lo que tenemos es los dos esquemas que vamos a trabajar. En esta parte pues tenemos nosotros el esquema tipo europeo y en esta parte tenemos el esquema tipo americano del relé. Aquí podemos apreciar de abajo hacia arriba, entonces que aquí están, en la parte de abajo están las bobinas, tanto abajo, miren los dos esquemas, así como lo vimos nosotros en la norma de los símbolos que hemos estudiado, y después están los tres contactos. Dependiendo de la fabricación, ellos van a hacer sus esquemas y sus contactos. El relé puede tener de bobinas de contactos móviles, puede tener 1, 2, 3, 4, dependiendo el estilo y el modelo de relés y la aplicación que yo necesite. Entonces ahí vemos que se muestra la bobina, los contactos, el contacto móvil, los contactos estáticos. Y siempre que uno tiene que ser normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Bueno, entre las aplicaciones de los relevos, de las mayores aplicaciones que tenemos son los automatismos, o sea, los circuitos autómatas o que son automáticos que desde un comienzo ellos pueden hacer determinado proceso. También los podemos controlar para control de motores, para encender, apagar motores en determinado proceso. Por ejemplo, que este motor está funcionando, por algún motivo hubo un daño a este motor, entonces automáticamente se encendió este motor y este se apagó porque pues dejó de funcionar. Y los procesos muchas veces no se pueden parar. Además, tengo para decirles que la primera computadora se hizo a base de puro relevo. Eso es una cosa inmensa, ostentosa. Y la primera computadora podía hacer solamente las 4 operaciones básicas, pero eso es novedoso. Esto es novedoso. Póngase una sola computadora de decir, que no creo que uno haga la suma de 1 más 1. Entre las otras aplicaciones que tienen los relés, pues simplemente está para manejar la iluminación. Por ejemplo, las lámparas de alumbrado público. Dentro de esa fotocelda que se llama todo ese engranaje que está dentro de todo el sistema, ahí hay un relé que es el que prende y apaga. Por ejemplo, en los carros, en las luces, por ejemplo, cuando yo pongo la luz intermitente porque voy a parar o algo así, y ustedes escuchan un chuc, 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 chuc. Ese es un relé que está haciendo la conmutación, que el núcleo está pegando porque se carga, descarga, carga, descarga, entonces se escucha el chuc, 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 chuc. Ahí. Otro uso que tienen muchos los relés, también lo utilizan para hacer plantas de transferencia de forma automática y sale mucho más económico y mucho más rápido. Y todas las aplicaciones que la mente del hombre pueda dar en su momento. Entonces, entre los tipos del relé, pues tenemos el relé que es electromecánico, que simplemente, yo simplemente lo que hago es repeler, rechazar o atraer un émbolo, un martillo, por medio del campo electromagnético. Por eso se llama mecánico, porque todo el movimiento y todos los contactos que se hacen son mecánicos. Desventaja de estos señores, que producen arco eléctrico, que tanto al chocar esos contactos se pueden fogonear y entonces se aíslan. La bulla que puede llegar a ser cuando son varios relevos, el chic, 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 chic. Eso también puede como saturar al operario en cualquier momento. Bueno, esa es como la gran. Pero estos son los más utilizados. Pues claro, pues que yo con un relevo de 3.000, 4.000 pesos al día de hoy, yo puedo hacer cosas maravillosas. Hay otro tipo de relé que son los relés de estado sólido. Los relés de estado sólido, ellos no tienen nada mecánico, simplemente yo los voy a activar por medio de una luz. Haga de cuenta que este puño es una luz y este es un emisor de luz. Entonces cuando yo activo por fuera, conecto la pastilla que ustedes ven ahí, en este momento esta pastilla que ustedes ven ahí, cuando yo la conecto por fuera, entonces ella lo que hace es encender internamente una luz infrarroja, y viene al sensor infrarrojo de luz y ahí por este lado abre o cierra determinado circuito. Por eso se llama
de estado sólido. Eso es hermético, eso no van a creer que ustedes van a destapar esa cosita, ustedes la van a destapar, no señor. Eso es hasta desechable, o sea, y hay que cambiarlo. Y tiene su uso, ya cuando veamos la práctica vamos a mirar de qué se trata. Entonces aquí tenemos lo que es el esquema de conexión. Allá hacia adelante de mí, entonces pueden ver cómo la fuente de voltaje está por medio de un pulsador, está excitando esa bobina. Y la bobina simplemente lo que va a hacer por acción electromagnética, abrir o apagar un circuito que está conectando una carga, en este caso es un bombillo. Esta fuente que nosotros vemos acá, esa fuente es de más potencia. Entonces, digamos, mientras yo la bobina la estoy energizando con 9 voltios, esta fuente que yo tengo aquí atrás puede ser de 120 voltios, 220 voltios, o el voltaje que llegue de la fase para alimentar la carga. La parte del lado de allá se llama de control y la parte del lado de acá se llama de potencia. Esas son las dos partes que tenemos que nosotros que tener en cuenta cuando vamos a hacer determinado montaje, si es de control o de potencia. Bueno muchachos, por último entonces les voy a dejar este trabajito para que llenemos esas preguntas de acuerdo a lo que vimos hoy. Ya nos vamos a ver más adelante para ver ejercicios. Bienvenidos, muchas gracias. Acuerden que ustedes son los mejores, no se lo olviden, ustedes son los mejores. Muchas gracias por su atención.